¿Todos están con su Biblia abierta en Lucas 11? Bueno, vamos a leerlo, ¿les parece? Vamos a leer esta parte que es impresionante. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén, gloria al Señor. Hoy voy a hablar acerca de hábitos de oración. Hábitos de oración. Y fíjense algo que acabamos de leer. Dice que a una petición de uno de los discípulos le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y dice así que aconteció que cuando estaba Jesús orando, ¿qué estaba haciendo Jesús en este momento? Él estaba ¿qué? Orando, él estaba dando gracias, él estaba en comunión con el Padre. Muchas gracias, muy amable. Él estaba en comunión con el Padre cuando de repente uno de los discípulos lo dejaron que terminara. Cuando terminó, dice allí que cuando terminó de orar, los discípulos, digámoslo literalmente, permitieron que Jesús terminara de orar. Lo estaban viendo orando. Quiero que vean esta escena. Jesús está orando, los discípulos están callados mirándolo como ora. ¿Me entiende lo que está diciendo? Ahí están viéndolo, y cuando él termina de orar, ellos se quedan allí, lo observan, estaban bebiendo de ese poder, de esa oración, hasta que él termina. Y la pregunta apenas se levanta de la oración es: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe? Esta palabra habla acerca de que pareciera como que la forma en que Jesús ora no era una forma usual, no era una manera que tal vez ellos hayan aprendido a través de los rabinos, a través de las escuelas de los profetas o quizás de los fariseos. La forma en que estaba orando llamó la atención, porque fíjense que ellos estuvieron ahí presentes. Dice el versículo que estaba orando, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y sabe una cosa, aparentemente vemos algo magnético aquí. Hay algo que llama la atención especialmente sobre la vida de oración de Jesús, su manera de orar. Pareciera como que mostrara algo muy diferente a lo que la gente del común oraba. Ahora, fíjense qué tremendo, porque cuando tú pones esto en perspectiva hoy, la gente tiene una de dos cosas: o tiene buenos hábitos o tiene malos hábitos. Lo que estamos viendo aquí es que los discípulos están observando a Jesús en un hábito bueno de orar, y cuando tú desarrollas buenos hábitos, lo que tú haces llama la atención. ¿Aló? Lo que tú haces, ¿qué? Llama la atención. Entonces fíjense que una vez escuchaba de una persona que recibió una llamada, y la llamada era que el papá de esta persona había muerto, y en sí le dio un impacto tremendo, claro, saber que el papá murió, y murió a los 57 años. Y entonces cuando estaban él se fue al funeral de otra persona, pero había pasado tiempo, la otra persona también se le había muerto el papá, y la otra persona le pregunta a este primero, le dice: ¿y cómo recibiste tú la muerte de tu papá? ¿Te impactó harto? Y él dijo: sí y no. ¿Y por qué dice sí y no? Porque sí me dio impacto cuando supe que había muerto, pero no
porque ya presumíamos que él iba a morir porque él tenía malos hábitos. ¿Cómo así? Explícate. Sí, él tenía malos hábitos en su vida, él no iba al médico, él comía todo, él decía que podía comer cualquier cosa frita en aceite de motor y no le hacía daño, no tenía buenos hábitos, entonces no hacía ejercicio, no hacía cosas, y entonces se presumía que era cuestión de tiempo que él muriera. Murió prematuramente, pero no era el plan de Dios. Entonces vamos a ver que aquí hay algo que debemos aprender, es que mucha gente muere por malos hábitos, no porque Dios tenga un plan para ellos, no porque sea el plan de Dios que se mueran, sino porque tenemos malas costumbres. ¿Aló? ¿Está conmigo todavía? Gloria a Dios. Entonces la gente cree, por ejemplo, en el tema de la oración, que la oración es una varita mágica, digámoslo de esta manera, que simplemente oramos y ya tiene que aparecer lo que le oramos al Señor como si fuera algo espontáneo, como la varita de Aladino. ¿Explica? Pero la oración no tiene ese fin. La oración tiene un fin no de convencer a Dios, sino de cambiarnos a nosotros. La oración tiene un propósito, es de que nosotros seamos más conscientes de lo que Dios quiere para nosotros que lo que nosotros queremos de Dios. ¿Aló? ¿Se lo repito? ¿Cuál es el fin de la oración? Ser más conscientes de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que nosotros queremos de Dios. La mayoría de las personas ubican en el plano de la oración de lo que quieren y tomamos a Dios como alguien que tiene que bendecirnos en nuestros propios planes egoístas. Pero aquí Dios está diciendo, no es así, es al revés. Tú cuando oras, lo que hace la oración es que te hace sensible al plan de Dios, te hace sensible a su forma a sus planes, ¿cierto? Entonces fíjense que ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y vemos acá, mi amado hermano, que su forma de orar mostró algo de la relación que tenía Jesús con su Padre. Así como los discípulos, también nosotros necesitamos que Jesús nos enseñe a orar. La oración que el Señor hacía acá era tan simple, era tan básica, digámoslo de esa manera, que mi amado hermano, eso fue lo que llamó la atención de sus discípulos, porque esa simplicidad tenía poder también. Bien, hay un dicho que dice que nosotros podemos llegar a orar, que la oración es tan simple que hasta el niño más pequeño puede orar, pero es tan grande que no se puede decir que el hombre más poderoso de Dios haya dominado la oración. La oración tiene eso, todos pueden orar, desde un bebé hasta una persona erudita puede orar también, y a todos Dios los escucha. Amén. Y note algo, que cuando el discípulo le pregunta, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos a orar, pareciera como que está esperando como que una serie de reglas, ¿cierto? Como orar, ¿cierto? Paso 1, paso 2, paso 3. No hay reglas. No hay reglas. Pero hay algo más. ¿Cierto que en ninguna parte de los evangelios el Señor les enseñó a predicar a sus discípulos? No hay ni un solo versículo en todos los evangelios que diga que Jesús le enseñó a sus discípulos a predicar. ¿Y cuántos saben que Jesús predicaba bien? Él no les enseñó a predicar, Él les enseñó fue a orar. Y esto debe decirnos mucho, amados hermanos, porque lo que está diciendo acá el Señor es que nosotros quizás necesitamos, sin soslayar lo que es la predicación, pero necesitamos mucho más de orar, ¿cierto? Saber orar bien, ¿cierto? Hablar con Dios, no hablar con el hombre, porque cuando ya hablo con el hombre, cuando yo predico hablo con la gente, pero cuando yo oro hablo con Dios, y Dios quiere que te dediques más a hablar con Él para que tengas capacidad para hablar con los hombres. Entonces eso es lo que el Señor dice, pero dice la petición, Señor, enséñanos a orar. O sea, la petición era, no quiero aprender cómo orar, sino enséñanos cómo empezar a orar, porque algo tienes tú que oras que nos llama la atención. Y fíjense que está hablando de tener, no está hablando de esta forma de tener una técnica para orar o un enfoque específico en la oración, sino más bien que empieces a orar. ¿A cuántos saben que orar no es fácil? Orar no es fácil, hermano. Usted dice, vamos a orar, y el cuerpo le está diciendo, uy, no, estoy cansado. Usted empieza a bostezar.
Usted empieza, el sofá lo está llamando la atención, ¿ve? Ese cojín grande, ese puff que está ahí, ahorita va a empezar el partido de Colombia o el partido de no sé qué, el equipo favorito que tengamos, y entonces te los llama la atención como de hacer esas cosas, como descansar, o vamos a jugar fútbol, pero orar no es algo popular, y entonces por eso los discípulos tuvieron que decir, Señor, nosotros no queremos la oración, ver la oración como algo cargado, como algo obligado, ¿cierto? A veces nosotros sentimos, ese se siente tan obligado, se siente tan cargado uno cuando va a orar, pero note que aún el apóstol Pablo en Efesios 6:18 dijo a los efesios les dijo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y sabe una cosa, al parecer lo que decía este discípulo era, enseñaros a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Pareciera como que Juan se dedicó a enseñarle a la gente a orar, especialmente a sus discípulos, algo que no sabíamos de él. Entonces fíjense que Jesús, mire el versículo 2 por favor, al 4, y dice, y les dijo, cuando oréis, Él les escucha. Y vean ustedes, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, sino más bien, líbranos del mal. Ahora, ¿sabe usted que hay otro pasaje en la Biblia que tiene esta misma oración? Ahora la Biblia en Mateo 6, del 9 al 13. Y yo quiero que las compare, quiero que haga un ejercicio y compare las dos oraciones. No son totalmente iguales. No son totalmente iguales. Bueno, vamos a mirar. Comparemos este pasaje de Lucas 11 con Mateo 6, del 9 al 13. Y ustedes me van a decir por sí mismos que en qué es lo que le falta o en qué se diferencian. Porque no son el mismo evento. El de Mateo 6 es la oración que enseñó el Señor en el Sermón del Monte. Él estaba dando un discurso en el Sermón del Monte antes de que empezara su ministerio. Pero Lucas 11, aquí está en otro espacio, en otro tiempo. Jesús estaba orando y los discípulos lo estaban viendo. O sea que son dos espacios diferentes, dos tiempos diferentes. Ahora, ¿ya encontraron el pasaje en mención? Bueno, lean Mateo 6, del 9 al 13. ¿Qué dice? La palabra es sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. ¿Hasta dónde? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la última parte? La última parte, porque ¿cómo fue? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Ahora, si ustedes miran la Biblia, ¿qué fue primero? ¿La oración que enseñó el Señor en el Sermón del Monte o esta oración? ¿La del monte? Sí, porque Él está empezando su ministerio. Aquí ya llevamos como 2 años de ministerio. O sea que ha pasado tiempo. Pero si usted se da cuenta, en varios aspectos igual. Solo que hay una parte que no es igual. ¿Cuál es la parte que es diferente? Bueno, eso sí, bueno. Y otra parte, la última parte, ¿cuál dice? Porque tuyo es el reino. Exactamente, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué Jesús no lo dijo? Gracias, mami. ¿Por qué no lo dijo exactamente? Porque quiero poner aquí de antemano algo, que la oración modelo, la oración del Padre Nuestro no es una oración para repetir como loros. Jesús soslayó la última parte para enseñarle a sus discípulos que simplemente es un modelo de oración. ¡Aló! Es un modelo de oración. Entonces por eso cuando Él dijo, cuando oréis decir, fíjense que Él había enseñado esa oración básica ahí en Mateo 6, ¿cierto? Y el hecho de que la repitió, aquí demuestra lo importante que es para Él. El hecho de que no repitió exactamente la misma manera en que en Mateo se muestra, es que no debía usarse como un ritual preciso, como una fórmula mágica de oración, como hacen los de la iglesia tradicional.
No debe ser así, simplemente es un modelo de oración. Recordemos que son dos oraciones en dos tiempos diferentes que el Señor hizo. Ahora, vean qué tremendo, porque esta oración es notable. Primero, porque es sencilla. Diga conmigo, sencilla. Y es sencillamente, y es breve. Entonces, fíjense que es una maravilla de una oración poderosa que Jesús esboza, ¿cierto? Expresada en términos simples, porque los rabinos en aquel tiempo tenían la costumbre, o tenían dichos como decir, que decía, se escucha a quien ore por largo tiempo, y cuando los justos hacen su oración larga, se les escucha su oración. Y aquí el Señor está diciendo, no son vanas repeticiones lo que va a escuchar el Padre, es simplemente el corazón lo que va a escuchar el Padre, es la intensidad con la cual tú te dirijas al Padre. Entonces aquí por eso lo que subrayamos aquí en la oración es eso. Fíjense que lo que dice Eclesiastés, lo que decían estos judíos, empezaban con una serie de cosas, que bendito, alabado, glorificado, exaltado, honrado, gloria a Dios, eso está bien, pero el Señor está diciendo, no quiero tanta palabrería. A veces me suena como que ustedes simplemente están mucho, ¿cómo se llama? Mucho cepillo, ¿cierto? Mucho cepillo, pero su corazón está lejos de mí. Quiero que sean honestos. Quiero que sean... Y fíjense que Eclesiastés 5 dice, Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. O sea, no estoy diciendo, desanimándolo a que ore, estoy diciéndolo que ore, pero con propósito. Estoy diciéndole que no repitamos como loritos mojados cualquier oración. Y fíjense que antes de esto, Jesús empieza a decir un principio importante, que nunca antes se había usado en Israel, era dirígete a Dios como papá. Primera cosa, dirígete a Dios como ¿qué? Como Padre. Trátalo como Padre porque Él es tu Padre. Él es tu Padre celestial. Entonces Él es nuestro Padre, pero es nuestro Padre que está en los cielos. Y ahí esto, cuando decimos que en los cielos, recordamos que si está en el cielo, la presencia del Señor misma habla de santidad, habla de gloria de Dios. Él es nuestro Padre, pero Él es nuestro Padre en los cielos, es decir, que Él está en el cielo, y dice que Él es un Dios de majestad y señorío. Dice que Jehová es de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los días de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista? Y se dice, segundo libro de Crónicas 26. Te note que eso es una manera de decir, Señor, quiero aprender a orar como correctamente. Entonces fíjense que lo primero, que cuando decimos Señor o decimos Padre, estamos reconociendo primero que Él es un Dios de majestad y señorío. Es lo primero que estamos haciendo. En segundo lugar, que Él es un Dios de poder y fuerza. ¿Cuántos saben que Él es un Dios de poder y fuerza? En tercer lugar, vamos a ver que Él lo ve todo, porque si está en su santo templo, si está en el cielo, Él puede observar todo desde su santo templo. Y en cuarto lugar, esta es una oración centrada en la comunidad, porque Él dice, no Señor, no Padre mío, sino dice Padre nuestro. ¿Por qué el Señor dice no Padre mío y Padre nuestro? Porque el Señor quiere que aprendamos a orar juntos. Porque a Él no le gustan los cuzumbos solos. Porque a Él le gusta cuando tú te unes 2, 3, 4, 5 personas a orar. Claro, tú debes orar solo, claro está. Pero es motivante cuando el Señor dice que tenemos que orar en comunidad. Entonces dice que tiene una forma de comunidad. Entonces dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre significa que eres apartado, que no hay nadie como Dios, que Él es completamente único, que no es solamente una super persona o una mejor persona. Y dice literalmente que Él es el digno de toda nuestra adoración. Amén. Por eso, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Habla, mi amado hermano, acerca de que muchas veces nosotros queremos orar por nuestra propia reputación. Le decimos, Señor, ayúdame, Señor, mira, necesito que me asciendan en el trabajo, que me aumenten el sueldo, necesito comprar tal cosa, necesito viajar, necesito, no sé. Si es que las oraciones regularmente son tendenciosas y son egoístas, pero cuando le decimos, Señor, santificado sea tu nombre, diga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra, entonces lo que estamos protegiéndonos es de promovernos a nosotros mismos. Ahí lo que estamos diciéndole, Señor, no es nuestra voluntad, es tu voluntad la que debe mostrarse aquí en la tierra, así como ya es en el cielo.
¿Aló? Bueno, en el pueblo de Dios tiene que haber obediencia como lo hay en el cielo. El cielo es perfecto, amado hermano. El cielo es maravilloso. Allí los ángeles obedecen. Allí los ángeles adoran. ¿Aló? Así también tiene que ser en la iglesia. El pueblo de Dios aquí en la tierra tiene que ser un pedazo de cielo. Entonces, lo que literalmente está diciendo es que podemos orar de esa manera, y es una manera de conseguir que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y alrededor de nosotros. Entonces, por eso tenemos que orar de esa manera. Ahora, quiero compartir algo con ustedes, que efectivamente él sigue orando, pero luego empieza a hablar acerca del pan. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Y ahora, ¿por qué se da esto? Porque en la cultura judía muchas veces no había pan para todo, no se compraba pan para toda la semana, como hoy en día vamos y hacemos mercado y se llena la nevera, se llena la alacena y tenemos, ahí, vaya busquen la nevera. No, allá el pan era a diario. Entonces cada día la persona tenía que trabajar por el pan del día. Imagínense si esa persona se enfermara, no pudiera ir a trabajar, ¿qué ocurría? No había pan para ese día. ¿Entiendes eso? Entonces todos los días diariamente está hablando de una dependencia continua de Dios. Continua de Dios. ¿Por qué cree usted que el Señor le dijo a los israelitas que no tomaran más pan de la cuenta cuando llovía pan del cielo? Cada día tenían una ración, a menos que fuera el día de reposo. Pero el pan habla también de nuestras necesidades físicas. El pan habla, mi amado hermano, que usted le puede expresar al Señor que usted necesita el dinero, necesita el sustento. Él sabe, Él lo conoce, pero le gusta que usted se lo pida. Amén. Y sabe que cuando el Señor de todas maneras le va a sustentar a usted, pero cuando usted le pide al Señor, Dios lo sorprende a usted. ¿Y cuántos quieren ser sorprendidos por Dios? Esa es la gran diferencia. Por eso la oración tiene esa connotación. Y vean qué tremendo, porque que aquí habla, por lo menos dice luego, no nos metas en tentación. Y significa literalmente una prueba, no siempre una invitación a hacer el mal, sino pruebas. Tentación también tiene que ver con problemas, tiene que ver con dificultades. Y entonces el Señor literalmente no es que Él nos meta a la gente, porque dice Santiago 1:13 que Él no tienta a nadie. ¿Aló? Pero Él sí puede permitir que muchas veces vengan pruebas a nuestra vida, porque es necesario que crezcamos en carácter, mi amado hermano. Entonces Él dice, nunca, no dejes de caer en tentación. Entonces fíjense que significa que nunca, tentación, ¿sabe qué significa? 4 cosas por lo menos. Que nunca presumas de tu propia fuerza. Eso es una primera tentación, que la gente dependa de sí mismo y no dependa de Dios. ¿Y cómo lo expresamos? Cuando la gente hace lo que bien le parece sin haber orado primero. Y después de que han tomado su decisión, la embarran, ahí sí vienen a orar para que Dios les solucione su problema. Entonces aquí el primer concepto es, nunca presumas de tu propia sabiduría. Como dice Proverbios 3:5, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y la segunda cosa de no nos metas en tentación es que nunca desees la prueba. No la desee. Hay gente que desafía al Señor y dice, no, Dios mío, si tú quieres, pásame por el desierto, pásame por el horno de fuego. No, al contrario, nunca desees este tiempo. Dígale, Señor, pero si llegara ese tiempo, dale gracias a Dios. Nunca entres en la tentación. Nunca dirijas tampoco a otros a la tentación. Por eso, mi amado hermano, tenemos que aprender a orar como Jesús oró. ¿Aló? ¿Está conmigo todavía? Gloria al Señor. Ahora quiero que usted mire 4 cosas que Jesús, ahí están en ese pasaje que entendemos de Jesús. 4 principios de oración que se convierten en hábito, o 4 hábitos que se convierten en oración. Número 1, ora regularmente. ¿Qué significa orar regularmente? No estábamos hablando de calidad, sino hablar de tiempo, de frecuencia. Ora con frecuencia. Eso es lo que es. Tú no sientes cómo orar y compras libros de oración buscando algunos principios, algunos ABC, cómo orar. No, simplemente empieza a orar. Empieza a orar, dale gracias a Dios, lee las Escrituras y empieza a darle gracias a Dios por lo que está en las Escrituras. Segundo, ora en privado. El Señor te escucha. Lo que tú hablas con Él en privado, Él te exalta en lo público. ¿Aló? Ora en privado. Cierra la puerta. Tercero, ora con sinceridad. Ora con sinceridad. Sé honesto. Sabe que tienes que saber que Dios ya lo sabe todo de ti. Todo lo sabe.
Tú no puedes ocultarle nada a Él. Así que lo único que espera Él es que diga la verdad. Amén. Y cuando tú le dices la verdad al Señor, tú eres libre. Amén. Y en cuarto lugar, ora de manera correcta. O sea, no busques tu propio beneficio en la oración, sino dile: Señor, ¿qué quieres hablarme hoy? Amén y amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Póngase de pie, vamos a orar.